el permitir a los hijos que ellos decidan qué quieren ser, ¿no? Que por una parte siento que está bien, Ajá. pero sí siento que hay un momento donde sí necesitas los límites en la educación, entre familias e instituciones donde había un respeto y había límites, ¿no? Entonces, esos límites los tenías que respetar, ¿no? En mi casa se comía lo que había, ¿no? Y en la escuela, pues había disciplina por parte de los maestros, ¿no? El maestro tenía la autoridad de reprenderte. O sea, había como una cofradía entre familias e instituciones donde había un respeto y había límites, ¿no? Si tú en casa no estás cuidando qué ven tus hijos, qué consumen tus hijos, ¿no? ¿Qué se platica en la mesa de la sobremesa? ¿Qué consumes tú? O sea, ¿qué te domina a ti? Yo creo que ellos están observando, ¿no? Este episodio está particularmente así, rockero, porque trae una gran estrella, a un ícono del rock en tu idioma, del rock mexicano, y es esta figura de la que estoy hablando, Arturo Ibarra. ¿Cómo estás, Arturo? Pues contento, Supi, siempre verte es un honor y me encanta verte con tu entusiasmo y tu alegría y pues aquí estamos, brother. No, Contentos de estar aquí después de ya 38 años de trayectoria con Los Ocultos y pues en este ámbito de hacer rock en México, ¿no? Y más en un momento donde el rock no es la música más popular, ¿verdad? Pero aquí seguimos. Sí, pero definitivamente sobrevive. Yo creo, a ver, primero quiero, para el que haya vivido en una cueva los últimos 30 años, que nos presumas. Arturo Ibarra, ¿a qué se dedica? ¿Quién es? Presúmenos, por favor. Pues a aplicar el don que Dios me dio, que es el de hacer música, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay mayor pecado que no ejercer el don que Dios te dio, ¿no? Entonces a mí me dio el don de la música y desde muy pequeño lo descubrí, por eso es importante descubrir estos dones desde pequeño, ¿no? Y me di cuenta que me sentía muy cómodo con una guitarra, por eso escribí un libro que se llama Mi vida en 6 cuerdas para la Universidad de Guadalajara. Y desde muy pequeño empecé a crecer en un ámbito musical, ¿no? Rodeado de bandas como Green Hat Show, que después se convirtió en Maná, de la Revolución de Emiliano Zapata, de los Spiders, de la amistad con Guillermo del Toro, que era mi vecino a 3 cuadras, de Alejandro Fernández. Entonces, desde muy chico la música llegó a mi vida y me tocó hacer una carrera junto a gente como José Force en Mask y junto a Cala en Los Ocultos, canciones como El Final, que es la canción más coveriada, inclusive la más choteada, yo creo, de los últimos tiempos, porque no hay bar donde no toquen llegando a la fiesta, ¿no? Sí, claro. Te veo besándote con 8. Y entonces ya son 38 años de hacer música, rock en español, en una época donde no se creía que el rock sonaba bien en español. Hay que recordar que en los 80s el rock estuvo vetado durante 10 años por regímenes gubernamentales, por los medios de comunicación, y hacer rock en los 80s era como ir contracorriente. Pero bueno, mira, se puede vivir del sueño mexicano y aquí estamos, ¿no? 38 años después hablando de una realidad del rock mexicano. Existe, los festivales de rock son los que más gente convocan y es la música que siempre fue pues contracultura, ¿no? Más contestataria que existió, ¿no? Sí, y ahorita lo decíamos, pero realmente está sucediendo, sigue vigente. De hecho, tú sigues tocando en festivales, tú sigues tocando en giras, siguen haciendo giras, incluso te vas fuera del país y son eventos muy concurridos, incluso por los mexicanos que, por ejemplo, están en Estados Unidos, son eventos muy concurridos que asisten pues, a tus conciertos. Pareciera que el rock es como el himno de la vida de mucha gente, ¿no? Tenemos un concepto que se llama Rock en tu idioma sinfónico, que hicimos junto a Sabo Romo, donde ha desfilado gente como André Echeverri de Aterciopelados, Los Amigos Invisibles, ha estado Miguel Mateos, ha estado La Unión, ha estado Rubén Albarrán, Doctor Chenca de Panteón Rococó, Leonardo de Lozane de Fobia, Zeta Bocio de Soda Stereo. Entonces ya hemos hecho 7 auditorios nacionales, wow. 4 arenas de Ciudad de México. Entonces, el 17 de mayo pasado, pues hubo un lleno de 15,000 gentes que convocamos para celebrar lo que es el rock en español, que son nuestros clásicos que nosotros escribimos, y en un colectivo pues donde está gente desde Caifanes, Los Ocultos, de Café Tacuba, hasta música iberoamericana y latinoamericana como Aterciopelados, La Unión, etcétera, ¿no? Wow. Oye, está muy cañón, pero Arturo, yo creo, o sea, si yo te googleo,
pues sale este tipo de información, salen tus llenos, salen y yo creo que todas las entrevistas que te hacen y todo, pues se habla de la música, pero yo tengo la bendición de conocerte ya desde hace varios años. Sí, cuando tenías el pelo largo. Cuando tenía cabello. Bueno, es que dicen que Dios hizo pocas cabezas perfectas y a las demás les puso pelo, ¿no? Así que así que eso me gusta. Está bien. Y mi podcast se llama Que alguien me enseñe a ser papá. Y yo quise traer aquí a Arturo, pues, si bien el músico, el rockero, ¿no? Pero eso lo conocemos todos. Y más que aquí este podcast lo ven precisamente gente, mamás, papás. Por supuesto que te conocen. Pero yo quise traer aquí a Arturo la persona. Porque si bien yo sé que no eres papá, pues sí fuiste hijo. Sí, fui hijo y hasta cierto punto fui papá porque nosotros perdimos 2 hijos con mi esposa, ¿me entiendes? Nosotros recurrimos a la ayuda de la ciencia para tener hijos y Roxana pues tuvo 2 abortos de inseminación artificial a través in vitro, ¿no? De sacar el esperma a través de la tecnología y sentimos la emoción de ser padres y la frustración de perder hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera entiendo yo a aquellas personas que son padres y también entiendo a los que han perdido un hijo, ¿no? Porque aunque no lo experimenté biológicamente, pues yo creo que la emoción de ser padre, yo creo que es lo que, pues de alguna manera mueve al mundo, ¿no? O sea, el hecho de traer a alguien a este mundo y tener que cuidar de él, yo creo que te cambia la vida a 360 grados, ¿no? Y eso, ¿cómo te tocó vivirlo a ti, el perder? Pues fue un proceso muy triste, ¿no? Porque el anhelo yo creo que de cualquier pareja que se casa, pues es tener hijos, ¿no? Formar una familia, ¿no? Y con el tiempo, pues te vas dando cuenta que cuando no se da esta situación, ya después de 3, 4 años de que no se dan, pues dices, hijo, algo está ocurriendo, ¿no? Entonces recurrimos a la medicina pero de alguna manera, pues este anhelo se frustró, pero de alguna manera, pues sabemos que Dios es soberano y perfecto, ¿no? Entonces confiamos en el plan perfecto de Dios, pero experimentamos esta frustración y este anhelo, ¿no? Que de alguna manera también nos enriqueció muchísimo, ¿no? Porque es a través del dolor como aprendes, ¿no? Aunque las alegrías son importantes, ¿no? O sea, aprendí a valorar la vida de un ser humano, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta del milagro de la existencia, porque mucha gente tiene hijos biológicamente, se dan muy fácil, ¿no? Uh-huh. Pero cuando este anhelo se frustra en un matrimonio, pues viene esta frustración de ver cómo otros tienen hijos y tú no tienes hijos, y aprendí a valorar a estas personitas que vienen al mundo y a verlas como seres que hay que cuidar, ¿no? Y hay que proteger, ¿no? De un mundo que cada vez es más hostil para sus mentes, ¿no? Sí. Y aquí me haces llegar al tema porque hay algo que yo quiero que sepa la gente y que yo vi de ti y que me llamó mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de conocerte en distintos conciertos, pero no nada más viéndote tocar, sino backstage. Claro. Mi primo era músico junto contigo y eso a mí me daba el acceso a ver cómo era el detrás del escenario. Claro. Y se dice, ¿no? Sexo, droga y rock and roll. Es como el eslogan del rock and roll. Y algo que verdaderamente sucede en la música, muy fácil, son las drogas, es el alcohol. Y a mí me llamó mucho la atención que yo nunca te vi pedo. Yo nunca te vi que estuvieras pisteando o que necesitaras, por ejemplo, ponerte borracho antes de salir al escenario, antes de tocar. ¿Cómo lograste estar? Dicen que el que entre lobos anda, aullar se enseña. Dicen que el que anda entre la shed se embarra. ¿Por qué yo nunca te vi así en todos esos años? Bueno, yo creo que algo que a mí me marcó mucho fue crecer con un padre que tenía adicción al alcohol, ¿no? Mi padre tenía adicción al alcohol, ¿no? Que era una gran persona. Mi padre murió a los 52 años, que es una edad muy joven, ¿no? Sí, claro. Yo ahorita tengo 62.
Entonces ya lo superé 10 años. Pero vi el daño que hacía el alcohol en una persona, en su ánimo, en su manera de vivir. Y a mí me marcó muy profundo ver que una adicción puede terminar con tu fuerza de voluntad y puede terminar con tu salud, ¿no? Entonces yo cuando me involucré en la música vi que estaba muy próxima de todos, no solamente el alcohol, las drogas, el exceso, ¿no? Entonces aprendí a caminar un poquito bajo el límite del cual yo podría caer, ¿no? O sea, para no caer en una adicción, porque sé que salir de una adicción se necesita muchos tamaños, mucha fuerza de voluntad, que mi padre no tuvo y que al final del día, pues eso fue lo que un poquito acabó con su salud y mi papá murió a los 52 años de un infarto, ¿no? Entonces, sí tengo un respeto porque he visto lo que ha hecho en amigos míos, lo que ha hecho en personas que yo admiré, talentos grandes, y he entendido que pues las adicciones son nomás llenar vacíos, ¿no? Vacíos que no se llenaron a lo mejor en la infancia o frustraciones que tuviste que llenar con una sustancia que te diera esa emotividad que te faltaba, ¿no? Claro, pero fíjate, justamente ahí es la pregunta, porque yo como papá, ¿qué puedo hacer para que, si, por ejemplo, para quienes escuchen y sus hijos anhelan ser músicos, porque tú lo sabes mejor que nadie, Claro. hay mucha gente que dice, mi hijo en la música no, porque ya sabes que va a estar en estos límites, ¿no? ¿Cómo yo le puedo hacer para que mi hijo ande en este ambiente y cumpla el utilizar su don o se dedique a esto que ama o que sea un sueño, y yo estar confiado de que va a estar bien, de que no le va a pasar nada? Pues yo creo que la educación se absorbe en casa, ¿no? Yo creo que los hijos o nuestros hijos nos observan, ¿no? Y ven si hay una integridad entre lo que hablamos y lo que actuamos, ¿no? Entonces yo creo que cuando ellos ven que nosotros las sustancias no dominan nuestro actuar, como el alcohol, la cerveza, ¿no? Cuando ven que la música es una profesión, no un hobby, porque yo lo que le digo a la gente joven que quiere ser músico, estudia, prepárate, porque es un ámbito que te puede dar mucho, no solamente económicamente, sino emocionalmente, ¿no? Y yo creo que las adicciones pues se van aprendiendo y absorbiendo en casa, ¿no? Si tú en casa no estás cuidando qué ven tus hijos, qué consumen tus hijos, ¿no? ¿Qué se platica en la mesa de la sobremesa? ¿Qué consumes tú? O sea, ¿qué te domina a ti? Yo creo que ellos están observando, ¿no? Y de alguna manera, tarde o temprano se van a encontrar con una adicción, porque las adicciones están en las escuelas, están en las oficinas, están en el bar, ¿no? Pero yo creo que la integridad que le puedes enseñar a tus hijos, el amor al deporte, el amor a Dios, el respeto a la vida, el respeto a tu cuerpo, eso lo aprendes en casa, ¿no? Porque es en casa donde te haces delincuente o te haces una persona de provecho. No Wow. necesariamente al 100%, ¿no? Pero si tú ves la mayoría de historias de gente que ha sido multiasesino, ¿no? O gente que ha sido violenta o gente que ha sido corrupta, pues lo han aprendido en casa, ¿no? Porque es en casa donde se aprende, ¿no? Por eso esta frase de que quiere ser cristiano, por su casa debe empezar, porque es en la casa donde aprendemos, ¿no? Y últimamente le hemos dejado la educación a los medios de comunicación, a las escuelas y al entorno, ¿no? Entonces, Claro. hemos cuidado demasiado, sí, sobre ver cuál es la capacidad de nuestros hijos, pero no hemos también un poquito, hablarles un poquito de los peligros que nos rodean, ¿no? Oye, y tú mencionabas ahorita llena vacíos. Sí. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, hasta cierto punto, pues todos, de hecho escuché una frase muy, muy bonita que dice que todos tenemos un vacío del tamaño de Dios. Claro. ¿Tú tuviste algún vacío o tenías algún vacío que no fue llenado con una adicción, pero fue llenado de otra manera? Claro, yo mi vacío lo llené con la música, porque obviamente pues el vacío que yo no tenía en la familia, yo lo empecé a encontrar esa identidad en la música, ¿no? Porque hay que recordar que lo que buscamos desde jóvenes es una identidad, ¿no? Por eso nos identificamos con los artistas que vemos o los influencers que vemos, ¿no? Que yo a veces les digo tontencers, ¿no? Porque en realidad pues te influencias de lo que estás percibiendo, ¿no? Gracias a Dios, pues mi influencia fue Led Zeppelin, Deep Purple y ver la vida de todos estos músicos que me rodeaban, ¿no? Inclusive Fer Olvera de Manar, que era mi vecino, ¿no? Fer Olvera, pues fue mi introducción a la música, porque él me dejaba entrar a sus ensayos, ¿no? Pero ese vacío, pues
la música, yo me di cuenta que no lo llenó, ¿no? Porque en realidad cuando yo apagaba mi amplificador se apagaba mi vida, porque era ahí donde estaba mi lleno, ¿no? Pero al llegar a la soledad de una habitación, pues ahí sentía que decía, bueno, ¿qué sigue, no? Porque no me gustaba la fiesta, no me gustaban las drogas, no era un adicto al sexo, ¿me entiendes? No era alguien así que muy dado a los placeres de la carne, era la música lo que me llenaba, pero ahí me di cuenta que sí hay un vacío espiritual, ¿no? Que tiene que ser llenado por alguien, ¿no? Por algo más grande que nosotros, ¿no? Y Y eso pues yo lo encontré leyendo frases del Nuevo Testamento donde encontré la figura de Cristo, no de una figura religiosa, sino de alguien que era coherente con su vida en la misericordia, bondad, entrega, sacrificio en la cruz, el amor por el ser humano, ¿no? El respeto pues a la vida. Todo eso lo aprendí a través de las escrituras. oye, ¿no? pero ¿por qué? Digo, a ver, está bien chido. Mencionaba que los valores espirituales ahorita como que los escondemos mucho, la gente los quiere esconder. De hecho, no sé si sabes que Meta, la empresa está de Facebook y de WhatsApp y de Instagram, ya canceló, o sea, si yo te pongo que Dios te bendiga y todo, me puede tomar como una agresión a tus creencias y puede cancelar mi cuenta. Entonces, la gente como que estamos cayendo en esta tendencia de esconder a Dios y de creer que los valores espirituales nos van a hacer más débiles, más endebles que fuertes. Número uno, ¿qué piensas de eso? Y yo sí quiero escuchar, ¿por qué fue que tú descubriste eso? O sea, ¿quién te llevó? O sea, ¿lo descubriste tú solo? ¿Tú abriste la Biblia un día así, donde se abra es lo que tengo que leer o alguien te... No, bueno, fue una búsqueda a través de la lectura, ¿no? Porque hay que recordar que ¿Pero tú solo quisiste leer sí, la Biblia? yo ¿O qué? empecé a leer libros primero de Hermann Hesse, ¿no? Estos libros de Lobo Estepario, Damian, ¿no? Empecé a leer de esoterismo, empecé a leer de filosofía, empecé a leer de los grandes pensadores, los clásicos, algo que me hablara de si había algo más trascendente, ¿no? Y yo realmente no Pero encontraba curiosidad pura. las respuestas, ¿no? Porque para mí, pues, la religión siempre fue, pues, como decían, el opio del pueblo, ¿no? Porque la religión es un conjunto de reglas para ver si Dios te acepta, ¿no? Y eso estaba muy claro en la religión tradicional que yo seguía. Tenías que hacer una serie de reglas para ver si lograbas llegar al otro lado y si lo lograbas, de repente había, pues, lugares intermedios como el limbo o el purgatorio y ya después te sacaban cuates tuyos si hacían misas o no sé qué tanto. Entonces era como un proceso muy, muy fantasioso, ¿no? Pero cuando empecé a ver sobre la figura de Cristo, que me identificaba mucho por el pelo largo, porque en realidad pues, después me di cuenta que ese Cristo que nos pintaban ni siquiera tiene que ver con el Cristo que anduvo en la mar y que fue crucificado, que era judío, ¿no? Porque sería más bien un cuate de pelo negro, más parecido a Saddam Hussein que a Kurt Cobain, ¿no? Pero de ahí empecé yo a investigar leyendo las escrituras y en los evangelios, pues viendo cómo vivió Jesucristo, ¿no? Cómo se entregaba, cómo perdonaba, cómo hablaba del arrepentimiento, cómo murió en un sacrificio por los demás, que es lo que pues realmente hoy en día no hay, ya nadie se sacrifica ni por la familia, ni por la empresa, ni por un sueño, ¿no? Y en realidad, para mí era algo muy lógico, porque tú eres creativo, yo soy creativo, y tú cuando ves una canción, sabes que detrás de esa canción hay alguien que la escribió, ¿no? O cuando ves un instrumento, dices, ¿quién hizo instrumento? Y dices, bueno, lo hizo Leo Fender, que en 1900 y tanto se le ocurrió esta figura y lo hizo, ¿no? Entonces, cuando ves el universo, cuando ves el sol, cuando ves la vida de un hijo, cómo nace Bueno, ahora que tuve esta experiencia de no ver nacer un hijo, me di cuenta de toda la biología que hay en el proceso de que se dé la gestación de un ser humano. Entonces, es un milagro la vida. Sí, Y es un milagro que tiene que estar sostenido por un proceso creativo de alguien más inteligente que nosotros. Y para mí, pues, el creador de este universo, el que le puso la firma es Dios, ¿no? Y obviamente el Dios que yo conocí fue más a través de la figura de Cristo, porque investigando a mí los grandes filósofos o pensadores como Confucio, como Mahoma, ¿no? Como tantos que han muerto, pero que ahí está su tumba, ahí está pues, llena, ¿no? Para mí la evidencia de Cristo pues fue alguien que era divino, porque la evidencia es que resucitó, ¿no? El impacto en el calendario no es antes de Mahoma ni después de Mahoma, es antes o después de Cristo, ¿no? Entonces lo que te habla que hay mucha evidencia escrita de que Cristo existió, ¿no? Y de que Cristo era alguien divino y alguien sobrenatural, ¿no? Pero pues definitivamente creo que hay absolutos
que marcan la evidencia de un Dios inteligente y un Dios que nos creó, ¿no? Y si eres creación de un Dios así, tu vida tiene un propósito. Y si tu vida tiene un propósito, pues vas a cuidar lo que haces con tu vida, ¿no? Porque en realidad algo que me anima a mí es la eternidad de la que habla Jesucristo, ¿no? Que el ser humano es eterno y que hay trascendencia después de la muerte, ¿no? Que eso, pues yo lo he visto evidentemente. Sabo Romo estuvo a punto de morir por un infarto. Sabo Romo, el bajista de Caifanes. Sí. Y la evidencia es cuando murió, porque murió, es que había otro lugar. Carlos Avilés de Cuca también tuvo un infarto. Y yo en esta investigación sobre la vida y la muerte, pues estoy seguro que la vida no termina aquí, ¿no? O sea, lo que está, el cascarón se va desgastando, ¿no? Pero es importante ver que la vida humana tiene trascendencia, porque si el ser humano es producto de un Big Bang, de un pedo cósmico, como dirían, ¿no? Hubo un Big Bang y salió ahí una célula, se juntó con otro, diría Saúl Hernández, la célula que explota, ¿no? Y se dio, y el ser humano es un accidente, pues la vida no tiene propósito, ¿no? Entonces el bien y el mal, pues está determinado por nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Cada quien determina su derrotero en la vida porque no hay un absoluto ni espiritual ni moral, ¿no? No, que está súper lindo escuchar sobre la creación de una persona creativa, o sea, realmente creativa. O sea, es muy diferente escucharlo de un artista. ¿Y qué piensas de que ahorita se esté queriendo esconder todo este valor espiritual? Bueno, pues yo creo que la pérdida, yo creo que el mundo cree más que antes, pero creen más tonterías, ¿no? O sea, ahorita el mundo cree en todo, ¿no? Por eso te di, hace rato te dije, hoy estaban hablando del Feng Shui, porque de repente ves que la gente prefiere hablar del Feng Shui o de hablar del esoterismo, de las cartas, del tarot, del horóscopo, ¿no? De profecías ahí que vienen de profetas, que saber que hay un Dios que tiene un destino para cada ser humano, ¿no? O sea, que aunque somos finitos, somos eternos, pero creo que la gente quiere pensar que no hay un Dios y que no hay un temor de Dios, ¿no? Porque para mí el temor de Dios es ese respeto por la vida, ¿no? Que se ha perdido hoy, o por el bien y el mal, que ahorita la gente no distingue qué es bueno y qué es malo, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me dices que tu biología está determinada por tus emociones, hoy en día que todo está permitido, que puedes cambiarte de sexo o que puedes ser lo que tú quieras ser con tu vida, pues creo que hemos perdido el sentido común, ¿no? Porque para mí que lo que determina el género o lo que determina el bueno y lo malo es que hay absolutos biológicos, morales, científicos y espirituales, ¿no? Oye, y esto de alguna manera, Artur, ¿qué tanto impacto tuvo en tu adolescencia, en tu juventud? Porque ahorita, lo dijimos antes de empezar a grabar, pues tú eras el bully. Claro. O sea, tú eras el que le decía a los demás, no sé en qué etapa fue esto de tu vida, pero para alguien que tiene un hijo así, que le toca que sea el papá del bully, ¿qué hace? O sea, ¿cuál fue la solución de que tú apuntaras para allá y en un punto de tu vida empezaste a apuntar para acá? Bueno, yo creo que la crueldad que yo más hemos vivido es en las escuelas, ¿no? Porque es en las escuelas donde te dicen, ahí viene el gordito, ahí viene el cara de pizza, ¿no? Ahí viene... Y eso siempre existió, ¿no? O sea, ha existido para ti y para mí, ¿no? Sí, y obviamente, pues para mí, yo estaba en escuelas de gobierno, porque de joven o de niño, pues mi padre no tenía los recursos para una escuela bien, que no sé qué sea una escuela bien, ¿no? Pero me tocó en escuelas de gobierno donde tendrías que llegar a defenderte porque el bullying, el acoso y hay que recordar que eran épocas donde el maestro mandaba. O sea, a mí me tocó épocas donde el maestro te jalaba la oreja, te ponían 3 horas en el sol, te ponían a correr, a hacer lagartijas, te ponían orejas de burro. Entonces, el bullying no solamente era entre los niños, era también con los maestros, ¿no? Sí, es cierto. Y en realidad eso te ayudaba un poco a defenderte, ¿no? Yo hacía el bullying para que no me hicieran el bullying, ¿no? Obviamente, o matabas, ¿no? o te mataban. Sí, pero en realidad pues no había celulares para filmar la pelea fuera de la escuela, claro. O el acoso al gordito, ¿no? O todo lo que se suscita en una escuela, ¿no? Claro. Pero en realidad yo creo que todas esas situaciones pues eran porque era la época que nos tocó vivir, era una época donde
tenías autoridades, ¿no? Y no solamente eran las autoridades gubernamentales, los papás, los maestros. Era una sociedad, aunque parecía ser que era más permisiva, era menos permisiva que la de hoy, ¿no? Oye, y ahí está chido porque aquí vamos a agarrar carnita. ¿Tú qué consideras que hicieron bien tus papás? Porque pues me suena que eras una fichita. ¿Qué hicieron bien ellos contigo? Pues fue un trabajo en conjunto, primero de casa, de poner límites, y que la escuela también te ponía límites, ¿no? O sea, en realidad, yo recuerdo que mi papá me ponía límites. ¿Sabes qué? Si sigues ofendiendo en conducta, pues te voy a cambiar de escuela o te voy a sacar de la escuela, o había disciplina en casa, ¿no? Y en la escuela, pues había disciplina por parte de los maestros, ¿no? Uh-huh. El maestro tenía la autoridad de reprenderte. O sea, había como una cofradía entre familias e instituciones donde había un respeto y había límites, ¿no? Entonces, esos límites los tenías que respetar, ¿no? En mi casa se comía lo que había, ¿no? Yo estudié en las escuelas que mi padre decidieron que yo estudiara, ¿no? Y inclusive en la música, yo quise estudiar música y yo acabé estudiando contaduría porque era el anhelo de mi papá que fuera contador. No me digas, o sea, tú de carrera eres contador. Yo soy contador y teólogo, porque estudié también teología después, ¿no? Tengo una maestría en teología. Sí, eso sí sabía, me sorprendió muchísimo. A ver, tus estudios, digamos, formales, no sé si sea la palabra adecuada, pero contaduría porque ahora sí que era el regalo para tu papá, ¿o qué? Y eran las carreras que tenías que estudiar. Hay que recordar que en los 80s había las administrativas, que era contaduría, administrador, y las creativas, que era ingeniero y arquitecto, o ser abogánster, ¿no? O sea, y ya los más creativos y los más así atrevidos estudiaban ciencias de la comunicación, que le llamaban ciencias de la alucinación, pero no había tantas carreras. Yo estoy sorprendido de las carreras que hay. Y de los que hoy todo el mundo quiere ser chef, quiere ser negocios internacionales, fisioterapeuta, quiere estudiar fisioterapeuta, quiere ser veterinario. O sea, hay más carreras y hay más el permitir a los hijos que ellos decidan qué quieren ser, ¿no? Que por una parte siento que está bien, ajá, pero sí siento que hay un momento donde sí necesitas los límites en la educación con los padres. Okay. Porque si un niño no tiene límites, decirle, ¿sabes qué? Sí, está bien, puedes ser bombero, brother, pero estúdiale, ¿no? Ok, puede ser lo que tú quieras hacer, pero ten tu disciplina, ¿no? Aquí hay reglas en la casa, ¿no? Todo eso creo que es importante, ¿no? Creo que si el que no regaña a sus hijos, el que no los disciplina, y no estoy hablando de violencia física, creo que no ama a sus hijos, ¿no? Porque en realidad amar a alguien es también corregir, ¿no? Wow. Y cuando no hay corrección, yo creo que también pues no hay también cariño, ¿no? Porque el que te ama, te corrige, ¿no? Eso está bien chido, porque a veces creemos que amar, pues es dejar hacer lo que sea y no los estamos preparando chido para la vida si pensamos de esa manera. Sí, y si vemos todas esas historias de influencers que de repente han cerrado el camino, aquí que el puente Matuto Remus, que para correr un auto, y vemos estas historias en Puebla de jóvenes que llegan y agredan, pues yo creo que son jóvenes que no tuvieron límites, que no tuvieron cariño, porque para mí el que te pongan límites en la vida también implica no que repriman tus anhelos, sino que también te marquen direcciones que seguir, ¿no? Pero tú eres un ejemplo viviente de eso, porque cumpliste con lo que te dieron, o sea, tenías que estudiar. Hoy tengo aquí enfrente un contador, pero eso no mermó que tú fueras una gran estrella de rock, que cumplieras tu sueño, tu propósito. Y yo creo que es ese también, yo creo que tiene que haber también tensión en tu vida de joven, y no me estoy refiriendo al estrés, tiene que haber también esa presión de hacer las cosas bien y correctas para que tú puedas enfocarte y salir adelante, ¿no? Cuando no hay este tipo de límites, cuando no hay este tipo de dirección por parte de los papás, cuando dejas al chiquito a su libre albedrío, lo único que termina es siguiendo la dirección que le marcan los demás, ¿no? Eso es bueno. Porque en realidad lo que te marca hoy en día, la identidad es lo que hacen tus amigos, ¿no? Lo que hacen en las redes sociales, ¿no? La música que escuchan los demás,
Y si no estás alimentado en un seno familiar donde tu papá te enseña a apreciar la música, te enseña a apreciar el arte, te enseña a apreciar a las personas, y te deja solo a ti para que tú descubras qué es el sexo, para que descubras qué es la vida y para que las redes sociales te educan. A mí me asusta ver a estos niños que de repente son educados por la tecnología, ¿no? Que desde niños ya vienen en un carro jugando ahí una serie de aplicaciones con caballitos, con juegos, con Pac-Man, ¿no? O quisiera creer que son Pac-Man, ¿no? Pero en realidad están entrando a un mundo de distracción y de fantasía que de repente también les hace vivir en un mundo que no es real, ¿no? Porque hay que recordar que lo que vivimos en las redes pues no es real, ¿no? Esa felicidad que se representa, esa emotividad, esa emoción, esos viajes, pues están marcados por lo general en irrealidades, ¿no? La vida no es tan perfecta ni es tan feliz, ¿no? Oye, eso que dijiste está muy bien porque necesito entender como papá que si yo no guío a mis hijos, pues los influencers los van a guiar. Claro, claro. Y por supuesto que no los van a guiar a las cosas en donde yo quisiera que estuvieran. Claro, porque para mí el índice y el termómetro de una sociedad lo marca la música que escuchan, la literatura que leen, las películas que ven. Eso es lo que marca cómo está el estado espiritual de una nación. Entonces, cuando nosotros tenemos una nación que admira a alguien con el nombre de un estado de box, no sé, o cuando escuchan letras de violencia, de narcocultura, o cuando escuchan canciones que es nomás de mover el trasero, o cuando leen puros libros de brujerías o de, no sé, tanta lectura chatarra que hay, o cuando vemos tantas películas sin contenidos, denotan un poquito en el ambiente que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Qué escuchamos, qué leemos, qué observamos? Es lo que podemos ver en nuestros hijos. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué están conversando? ¿Quiénes son sus influencias de tus hijos? Mi papá sabía que mi influencia era Jimmy Page, Led Zeppelin, y inclusive un día me regaló un disco de Genesis, ¿no? Entonces, estaba muy al pendiente. Mucho de la música que yo escuché era la música que escuchaba mi papá, ¿no? Yo crecí con Sandro, con Pedro Infante, con Enrique Guzmán, y de ahí empezó a nacer mi amor por la música. Le gustaba cantar, le gustaba leer, ¿no? Le gustaban los deportes. Entonces todo eso permeó en mi mente desde chico, ¿no? Porque yo observaba lo que él hacía, no lo que él me decía, ¿no? Entonces, si los papás no son congruentes con sus actos a lo que le dicen a los hijos van a terminar creyendo en alguien que está al alcance de un clic, ¿no? Pero fíjate, nosotros en el podcast no habíamos hablado hasta este momento, o sea, está muy fregón lo que dices, cómo es el arte un reflejo de lo que se está viviendo como sociedad, pero poco hablamos del impacto que tiene sobre nuestros hijos, o sea, es un muy buen hack, es un muy buen tip, porque si yo escucho música que no realmente no quiero que mis hijos escuchen o que no les va a enseñar nada, pues eso también los va a educar. Y claro, y fíjate, y eso yo lo veo porque también los papás tienen que involucrarse qué les están educando en las escuelas, ¿no? O sea, no nomás qué los rodean. O sea, hoy es muy difícil ser papá. Y yo admiro a la generación de hoy que tiene niños, porque están en una generación que compite. Nosotros no competíamos con tantos distractores, ¿no? O sea, en las casas de nosotros, generación X o baby boomer, como le quieras llamar, que le ponen nombres, pues había un solo televisor, un carro te duraba 10, 15 años, no había la necesidad de un computador, no había la necesidad de un celular, no había necesidad de tantos distractores, pero hoy en día compites con toda esa información o desinformación que ellos tienen. Y si tú no estás escuchando lo que ellos están escuchando en las letras, yo a veces les digo, un día fui a una escuela y pusieron a bailar, los niños estaban bailando una canción de Bad Bunny. Y la escuela pues para el Festival de Día de las Madres. Es de mis sobrinos, no voy a decir el nombre. Le digo, oye, brother, ¿por qué les pones esa música a bailar en un festival de los...? Le dije, ¿ya viste lo que está diciendo? No sé, pero es que ellos nomás siguen el ritmo. Le digo, pero la letra también tiene algo muy importante. Y no me asusto, porque en realidad... Mucha gente me dice, ¿por qué la gente escucha Santa Fe Clan o escucha Peso Pluma? Porque tienen una conducta contestataria que tenía el rock, ¿no? El rock hablaba de sexo, drogas y
y de todo lo que nos prohibían nuestros papás. Y esa música sigue hablando de lo mismo, de lo que los papás ya no prohíben, ¿no? Porque ahora pues yo veo que ya no hay un límite, ¿no? Los papás apoyan los sueños de los hijos, aunque el sueño sea una locura, ¿no? A mí me ha tocado que me llevan hijos que llegan con una Les Paul, con un amplificador Marshall y ni siquiera tienen ganas de tocar la guitarra, pero porque un día se les ocurrió que querían ser músicos, ya el papá le está comprando una guitarra y el otro le está comprando una cámara porque ahora quiere ser influencer y luego ahora quiere ser otra cosa, ¿no? Porque en realidad creo que esta generación nos volvimos permisivos porque nos sentimos frustrados de que no nos apoyaran en nuestros sueños, pero siento que el que nuestros padres también le pusieran límite a nuestros sueños, dijeran, ¿sabes qué, maestro? A ver, ponte atento a lo que vas a hacer, nos permitió también tener un poco más de esfuerzo por lograr los sueños, ¿no? Sí, sí, Porque sí. ahora, pues yo veo que tengo sobrinos que se dedican a una cosa y dejan una cosa a la otra, y se me hace triste que no puedan perseguir sus sueños porque va cambiando el sueño conforme surge un nuevo deseo, ¿no? Sí, o sea, limitar un sueño no es que no te voy a permitir que lo cumplas. ¿Cómo lo describirías? Fíjate que estabas haciendo que pensara, tuve la oportunidad de entrevistar a Yatzil, que hizo la voz de la Sirenita en la nueva película de live action para Latinoamérica. Y ella habló de cómo su mamá la apoyó muchísimo para que finalmente ella ahorita estuviera trabajando ya en Disney. Entonces, ¿cómo le impulsó? ¿Cómo podemos equilibrar o ecualizar, para darlo en términos de la música, cómo podemos ecualizar el apoyo incondicional que ella nos mencionaba y el limitar los sueños para que lo hagas? ¿Cómo podemos dar una buena ecualización a eso? Bueno, es que para mí es muy claro, porque como padre tú tienes que estar observando a tus hijos, ¿no? Y para mí observar es ver de dónde masca la iguana, como dicen, ¿no? Si tu hijo tiene 2 pies izquierdos, no, jamás va a bailar. O sea, si tu hijo tiene 2 pies izquierdos y te diga, oye, papá, quiero ser bailarín, pues obviamente tienes que decir, hijo, ok, a ver, vamos a platicar y vamos a ver cuál es tu don, ¿no? Descubrir tu verdadero don, ¿no? Yo creo que hoy apoyan los dones sin ver si realmente les gusta o les encanta, ¿no? Porque yo creo que para que hagas algo tienes que ir del gustar a me encanta hacerlo. O sea, tu hijo todo el día agarra un balón, si todo el día está jugando fútbol, si todo el día está viendo fútbol, si está investigando de los jugadores, a lo mejor tiene por ahí la venia del fútbol, ¿no? Si tu hijo de repente agarra un instrumento y le empieza a rascar, a lo mejor por ahí, o si tu hijo es muy bueno para hablar, a lo mejor va a ser un presidente de la República. Y digo, ahorita se puede, ¿no? Si tu hijo está haciendo gelatinas, a lo mejor puede llegar a la presidencia. No hay que hablar de esos temas. No, claro, pero si logras presionar lo suficiente para que se siga esforzando para así cumplirlo, pues ahí está, pues, o sea, si no se la das a la primera, o sea, que se lo gane, como tú te ganaste el ser un músico, pues sí, pero cumpliste con tu regla. Hay buenas historias, pues la famosísima de Hugo Sánchez, ¿no? Ok, primero estudias y primero eres dentista, es él, ¿no? Y luego ya haces tu carrera, o sea... Y es difícil ahorita, por ejemplo, esta narrativa que estamos hablando, Supi, porque hoy en día la cultura del esfuerzo, de repente se puede parecer que un influencer de repente se vuelve millonario porque no le dedicó tiempo, ¿no? Pero yo te puedo decir que Luisito Comunica le dedica muchas horas nylons a lo que hace, ¿no? O el escorpión dorado, no sé. De repente piensa sí, alguien que voy a subir un video y ya me voy a hacer influencer. O sea, hay mucho trabajo detrás de cada influencer, yo creo. A lo mejor hay cosas que se hacen virales y hay gente que se hace famosa por una estupidez. Y a veces estos son los ídolos que toma la gente, ¿no? Pero en realidad hay que estar muy atentos en una época donde es muy difícil ser papá. Por ejemplo, yo crecí en una familia donde no me tenían que explicar qué es un hombre y una mujer. Y creo que hoy en día hay que explicarle a los niños qué es un hombre y una mujer, porque hay tanta información de lo que puede ser o no puede ser, hay tanta distorsión que si no nos sentamos con los hijos a platicar, a escucharlos, a conversar, otras personas van a tomar el tiempo para explicarles lo que viene, ¿no?
Wow. Y eso a mí sí me asusta, ¿no? Porque si tú dejas que tus hijos los eduque Hollywood, pues en realidad pues a lo mejor van a crecer Barbie y Ken, ¿no? O van a crecer en un mundo donde van a estar polarizados, ¿no? Yo siento que vivimos un mundo polarizado donde el empoderamiento de la mujer, el hombre menos empoderado cada vez, ¿no? Los roles perdidos, ¿no? Como familia, porque la familia ha cambiado, ¿no? No la misma familia de los 80s a la familia actual, ¿no? Porque la familia son tus hijos, mis hijos y los nuestros, como dicen, ¿no? Entonces, hoy la familia ha cambiado demasiado, ¿no? O sea, la familia se desintegra más fácil, el divorcio es más rápido. Toda la generación de mis sobrinos se han divorciado y si tú le das una vueltita alrededor, cuando dices, ¿cómo están creciendo estos niños donde ya no ven el matrimonio como algo deseable porque en realidad es algo que no está fortalecido? Claro, ¿no? claro. O sea, un matrimonio hoy no dura, ¿no? Y tenemos niños que están creciendo con una mamá, que es papá y mamá, o con niños con un solo papá, ¿no? Porque se separaron, porque... Entonces, la familia ha cambiado demasiado, ¿no? O familias que son 2 hombres con un niño o 2 mujeres. O sea, la familia es muy distinta a la familia como la concebimos. Entonces, creo que es una época muy difícil donde sí hay que involucrarse mucho con los niños, ¿no? Y claro, y sin embargo, estos emocionalmente realmente los afecta a los niños y no lo alcanzamos a ver. Arthur, ¿qué crees que como papás, esta generación, sobre todo los que tenemos hijos en un periodo de formación, digo, porque pues hay papás que sus hijos ya cumplieron 30 años, ya salieron de casa, qué sé yo. Los que tenemos la plena edad de la formación de nuestros hijos, ¿qué crees que como generación deberíamos de saber? Pues yo creo que primero nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Y es un trabajo en equipo entre los dos, ¿no? Tanto hombre y mujer. Y saber que hay periodos importantes para el crecimiento de un niño, ¿no? En donde debes de disfrutar al niño y donde debes de estar involucrado en sus actividades, ¿no? Entonces yo creo que es importante la convivencia con ellos y no dejar al azar la educación de ellos, ¿no? Porque yo veo que desde muy niños los papás, los dos trabajan. Hoy vivimos en una época donde los dos trabajan, donde no hay tiempo de atender su educación y la educación está ahí en las redes. Entonces yo creo que el gran peligro es que sí están siendo educados, pero por la tecnología, ¿no? Y la tecnología en realidad no tiene moral, ¿no? Hay que recordar que la tecnología y la inteligencia artificial no tienen moral. O sea, la moral no la determina. Si pudiéramos ponerle moral a la tecnología, pues ya nos estaríamos convirtiendo así, pues no sé, como represores de la conducta tecnológica, ¿no? Pero sí creo que pues las redes sociales no hay moral, ¿no? Tú puedes, o sea, hoy tienes al alcance del día toda la pornografía que quieras ver, tienes toda la información que quieras ver. También se vuelve un mundo limitado porque también tienes un perfil donde ven que te gustan las redes sociales y eso te empiezan a mandar y se empieza a volver el mundo muy pequeño. Entonces, sí, tu propia realidad. Yo sí tendría muy cuidado de ver a qué edad le das un celular a un niño, a qué edad le das una computadora, cuidar más la convivencia entre los niños, entre ellos mismos, porque yo veo que hoy en día ya casi se juntan nomás por WhatsApp o por las redes, ¿no? Entonces yo creo que sí disfrutar al niño en el periodo de crecimiento hasta que tenga una edad más consciente, ¿no? Porque yo creo que el niño no tiene la conciencia del bien y el mal hasta cierta edad, y eso lo vas a ver tú más como papá que yo, ¿me entiendes? Porque yo sí veo, por ejemplo, cómo entre los 11, 10, ya los niños empiezan a tener esa noción de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Que si está distorsionada, pues acaba yendo para otro lado, ¿no? Oye, ¿tú le das clases a chavitos? Sí. ¿Desde qué edad? Desde los 5 o 6 años. No manches. Sí. Oye, y ves, y esto quiero que quede bien claro, porque en pláticas que yo doy, por ejemplo, para mamás, hablo de la importancia de las artes en la vida, en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. En este caso es de la música. ¿Tú qué diferencia ves o qué cosas positivas ves en alguien que está practicando la música, un instrumento musical, todo desde chiquito o hasta su adolescencia? Mira, yo he visto que con la música encuentran como un medio en el cual encontrar su lugar en este mundo. ¡Órale! Cuando un niño se da cuenta que puede dominar un instrumento,
le cambia mucho la percepción en su entorno, ¿no? Porque él sabe quién es, ¿no? Como que dices, yo puedo tocar la guitarra y puedo tocar la canción que me gusta de mis ídolos, ¿no? Y yo veo que toman una seguridad y toman la disciplina, pues, de sentarse en un instrumento, ¿no? Que al final del día desarrolla procesos del cerebro. Sabemos que la música sana y la música también te puede enfermar, ¿no? Porque la música maneja emociones, ¿no? Y yo creo que cuando aprendes a tocar un instrumento encuentras también un refugio para emociones nocivas que te pueden, como depresión, o sea, segregas dopamina, endorfinas, que es como hacer ejercicio, ¿no? Como la gente que hace ejercicio es menos depresiva. Los músicos que dominan un instrumento, en teoría, tendría que ser menos depresivo, a menos que pues, estén metiendo algo, ¿no? Porque yo siento que el problema de muchos músicos que se han suicidado es porque pues, traían problemas de adicciones, ¿no? Y las adicciones sabemos que pues no te tienen en los 5 sentidos, pero la música ha salvado muchas vidas, ¿no? O sea, lo vemos fundaciones de Carlos Santana, fundaciones de Quincy Jones. La música y la cultura, las artes, la pintura, la danza, que sociedades más progresistas europeas le dan mucha importancia a la música, ¿no? A las artes. No manches, qué bueno que te pregunté esta última, porque está súper valioso como papás escuchar eso. Arthur, no me lo vas a creer, pero ya estamos cerca de 1 hora platicando y quiero ser respetuoso de tu tiempo. No, pues estamos aquí para platicar, mi querido Supi. Quiero cerrar con esta pregunta. Esta es para mí. Sí. Si a alguien de los que está viendo le sirve, claro, qué fregón, pero este es para mí. Yo quiero que Arturo Ibarra me diga a mí un tip, un consejo, un hack, como tú le quieras decir, porque yo quiero ser un mejor papá. ¿Qué me dices a mí para aplicar con mi niña y próximamente ya con mi niño? Híjoles, este es algo que yo he aprendido a través de la escritura, ¿no? Yo he aprendido que el que ama a sus hijos los disciplina, ¿no? Y si quieres ver a tu hijo que no te avergüence, tiene que haber corrección, ¿no? Y la corrección tiene que ser sin violencia, ¿no? Porque hay que recordar que la confrontación a través de palabras, ¿no? De conversaciones, pueden orientar mucho a alguien que está confundido, ¿no? Y hay que recordar que la mente de un niño es una mente muy influenciable, y a los niños hay que educarlos en amor, pero también ponerles límites, ¿no? Porque los límites nos permiten también ver por sobre dónde caminamos, ¿no? Arthur, qué valioso punto de vista tienes ante muchas cosas, cuánta información valiosa diste, y de verdad no me equivoqué al tener a alguien como tú, porque la perspectiva que tienes desde alguien que logró sus sueños, que logró explotar su don, que logró el éxito en su ámbito, nos trae a nosotros como mamás y papás. Así es que hay mucho que agarrar aquí. Arthur. Mucho, ¿no? Y sobre todo, no criticar esta generación. Yo creo que esta generación es una generación muy afortunada porque crecieron con muchas maravillas, ¿no? Que nosotros no tuvimos, ¿no? Y yo creo que es una generación que es la que va a gobernar lo que viene, ¿no? Por supuesto. Son los futuros gobernantes, los futuros músicos. Creo que tienen la información y tienen las respuestas para lo que sigue, pero nosotros no tenemos que mantenernos al margen de este mundo que viene, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que amarlos. Yo creo que el amor es el mejor ingrediente que le puedes aplicar, porque a alguien que amas le prestas atención. Cuando un niño no tiene atención, es un niño que no es amado. Y eso lo noto yo. Te digo que mi familia tiene escuelas y ves cuando un niño no tuvo atención, es un niño que se vuelve gris, ¿no? Sí. Entonces sí hay que amar a estas personitas, porque nuestra responsabilidad es que ellos van a ser los futuros gobernantes. Y si queremos un mundo que cambie, tenemos que cambiar nosotros primero. Y si cambiamos nosotros, nuestros hijos van a ver el cambio y la sociedad va a ser menos corrupta, menos violenta y menos amoral como la que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Y más creativa. Más creativa. Qué chido. Sí, porque mira, mejor que la inteligencia es la imaginación y la creatividad. Porque la inteligencia tiene límites, pero la imaginación no. Así que
Y lo dice un verdadero Así artista. Así es. Arthur, la gente si quiere seguirte en redes sociales, quiere retomar, a lo mejor ya te había perdido la pista, ¿dónde puede retomar? Estoy en Facebook como Arturo Ibarra, con Y, en Insta, como le dicen hoy también. Ajá. Tengo un canal de YouTube que se llama Arturo Ibarra, donde subo contenidos de tecnología, de música, también de vivencias, ¿no? Tengo mi bitácora de músico, qué hace un músico cuando sale de viaje, cuántas horas trabajamos, cuánto tiempo hay que dedicarle a un ensayo, qué hacer para componer una canción, ¿no? Cómo apreciar la música. Entonces son contenidos ahí que subimos, pues siempre pensando en la nueva generación, porque Sí. yo creo que nosotros ya fuimos, ¿no? Entonces ahora hay que facilitarle a los que vienen, pero hay que darles contenidos que les den sustancia, y te felicito porque veo que están haciendo contenidos que no están así como esta epidemia de tontería que hay hoy en día, ¿no? Pues gracias a Dios, No, Arthur. gracias Si a ti. podemos aportar algo, qué No, pues chido. está muy bien, Supi. Oye, mil gracias Que por Dios los tu bendiga tiempo. en este programa y gracias a ti. Mil gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por Gracias. estar aquí. Gracias.